El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su apoyo al productor musical Nacho Cano y asegura que ha sido detenido por un gobierno con métodos totalitarios y por disentir con el ejecutivo de Pedro Sánchez. El propio Cano apuntó al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por su detención. Viene a por mí porque apoyo a Ayuso y no digo que soy comunista, afirmó. Abascal ha querido respaldar al productor musical frente a la mafia socialista con el siguiente mensaje en la red social X: la mafia socialista nación. Parece una película sobre una dictadura comunista, pero es la realidad que está imponiendo Sánchez y Marlaska. Los españoles indefensos ante los criminales, los que se atreven a disentir perseguidos por el gobierno con métodos totalitarios. Con esta mafia golpista se han repartido los jueces Feijóo. Todas las libertades están en peligro. Santiago Abascal hace referencia también a los alegatos que realizaron trabajadoras de Malinche, el musical dirigido por Nacho Cano, afirmando que hubo coacción policial con el objetivo de denunciarle por un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. A continuación te dejo con los alegatos de las trabajadoras de Malinche, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos como repelando. O sea, a mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Y yo dije, claro que no. En primera porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos para cosas pues como de clases o en las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como... Sí. ¿De dónde? ¿Tú alguna vez, o sea, en ese momento que te pregunta la policía, ¿tú te sientes coaccionada? O sea, a decir algo que no es verdad. Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes y querían que reconociéramos a fuerza a personas que en primera las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes. No las, bueno, yo en lo personal no las identificaba de primera. Y me enseñaban fotos en el móvil, o sea que yo ya tenía identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que... Entonces, de ahí nos señalaron... Okay. ¿Esa foto que te enseñaban, te decían quién podía ser? Me dijeron, ¿y reconoces a esa persona? Y yo, sí, o sea, porque en sus redes sociales, claro, pero en las imágenes que nos enseñaban, ellos no. Ah, bueno, pues búscala bien, o busca en la segunda línea, o busca más a la derecha. O sea, claro que querían, o sea, encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar. Ni siquiera teníamos nosotras opción de, pues como de dar nuestra propia opinión, ya todo estaba encaminado a lo que querían escuchar. ¿Qué pensás? Nacho, Víctor Sandoval, desde Canal Quick. Espera un momento, que ha hecho una pregunta a ella. Vale. ¿Qué pensáis que quieren escuchar? Es que solo tenéis que... Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo, querían que contestáramos que estamos siendo explotados, que somos contratados cuando no fue así. Nosotros venimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, las cuales son óptimas y tenemos todo lo que necesitamos y se nos prometió en su momento y más. Y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe y sobre una explotación u ofertas de trabajo dentro del templo canalla que no existe. Nuestras participaciones son pues voluntarias y nuestras prácticas, como ya lo dijo el maestro Nacho, son necesarias y es lo único que estamos haciendo, sin suplir a nadie, sin bajar de escenario a ninguno de los artistas contratados y de ninguna manera dejándoles sin trabajo. ¿Cuántas horas dedican al día a la función? Varía, todo depende del día.